poco de información sobre los compresores. Em, Listo. Vamos a ver sobre los compresores, tipos de compresores y para qué se utilizan en ciertas industrias. Un compresor, en temas generales, un, es un artefacto que sirve para comprimir aire o ciertos gases y reducir su volumen. En general, pues este se considera un compresor cuando trabaja con presiones de 3 bares. Su función general, pues, es comprimir un fluido por encima de la presión atmosférica. Vamos a ver que también se conoce al aire comprimido como el cuarto recurso del cual no se puede prescindir en una empresa. Es muy importante ya que se emplean compresores para elevar la presión del aire y así hacer funcionar ciertas herramientas como pueden ser pistolas para pintura, inflar neumáticos, limpieza, herramientas y varias herramientas que funcionen con aire a presión. En la clasificación de los compresores tenemos que vamos a encontrar dos tipos. El primer tipo son los compresores de desplazamiento positivo. En resumen, pues estos compresores, su funcionamiento es reducir el volumen en un cierto recipiente, ya sea en un tanque, ciertos gases. Eh, Vamos a ver, uno de los tipos de... Espérame, profe, se me metió el zoom. Ya. Un tipo de compresor, el más usado es el compresor tipo pistón. Este se mueve hacia arriba y hacia abajo en el interior de un cilindro, reduciendo el espacio del aire y almacenándolo en este cilindro, como podemos ver ahí en la imagen. El segundo tipo de compresor es el compresor a tornillo. Su funcionamiento es similar, sin embargo, este tiene un tornillo hembra y un macho que hace que el aire viaje entre las cavidades y se almacene igual a la salida, como comprimiéndolo en este recipiente. O puede ser una bombona o un tanquecito que tenga el compresor. El compresor tipo scroll. Estos aprisionan el aire con una espiral y asimismo, pues como se caracteriza en este tipo de compresores, son almacenados en un recipiente. Eh, el siguiente compresor, tenemos el compresor tipo paleta. Estos son fijos y se colocan con un rotor rotativo, valga la redundancia, que tiene ranuras para sujetar las paletas deslizantes. Como podemos ver aquí, el aire ingresa por una parte y con las paletas se va comprimiendo y a su salida, pues ya el aire sale ya comprimido o se almacena. Como segundo tipo de compresores tenemos los compresores dinámicos. Por lo general estos compresores aspiran aire a través de un rodete y aceleran el aire haciendo que en cierta parte de su salida salga ya comprimido. El primer tipo de estos compresores sería el compresor centrífugo. Estos compresores son de aire dinámico, su construcción es un poco más compleja y hace que la transferencia de energía de un impulsor giratorio del aire pues salga a presión. Por lo general este sistema tenemos nosotros en los aires acondicionados o en las refrigeradoras, al igual que el siguiente tipo de compresor que son los compresores axiales. Estos son igualmente rotativos, tienen una superficie de aerodinámica en el cual el aire fluye por los ejes de rotación, igualmente sale ya con su cavidad exterior, pues el aire comprimido. Para sus aplicaciones en los compresores, vamos a dividir las industrias en cinco, que son las industrias automotriz y maquinaria. Por lo general aquí utilizamos los compresores de pistón, porque estos incorporan varias etapas de compresión para lograr la presión deseada del aire. Estos son fáciles de utilizar, no poseen tantas piezas y por lo general son uno de los tipos de compresores más eficientes. Para la industria
Para la industria de la metalurgia, exploración y generación de energía, se suelen utilizar los compresores axiales. Estos tienen componente rotativo basado en una superficie aerodinámica en que el gas o el aire fluye en paralelo al eje de rotación, haciéndolos útiles para la extracción del aire. Los usamos en altos hornos, aguas residuales o algo que vaya a necesitar un caudal bastante grande. Em, Vamos a ver los compresores en la industria agrícola y ganadera. Estos principalmente, bueno, aquí como veíamos ayer, no necesariamente podemos centrarnos en uno solo. Sin embargo, para las herramientas básicas que posee por lo general los agricultores acá, hablaríamos de bombas, estamos hablando de eh, em, o, aquí no hay muchos, pero sí extractores de leche y que se ocupan también con estos sistemas. Aquí utilizamos los compresores tipo paleta. Estos compresores utilizan un disco rotativo, el que tiene ranuras y se usan para sujetar paletas deslizantes, comprimiendo el aire a su salida. Para los compresores en el hogar, como estamos viendo en los tipos de compresores, por lo general aquí se ocupa el compresor tipo scroll o los centrífugos. Estos son generalmente se encuentran en los sistemas refrigerantes, los aires acondicionados, las refrigeradoras. Ya, pero los compresores que utilizamos por lo general en las industrias químicas, las industrias alimenticias, las farmacéuticas, se utilizan los compresores tipo pistón, pero con una diferencia que estos tienen membrana. Esta membrana lo que hace es separar todo el mecanismo, porque por lo general los compresores de pistón utilizan para, bueno, cualquier mecanismo que sea móvil, que tenga un continuo movimiento en sus piezas, por lo general utiliza aceite para lubricarse. Entonces lo que hace esta membrana es separar el aire del mecanismo, haciendo que la entrada del aire pues ya sea netamente limpia, igual a su salida, para que no se contamine y así pues utilizarlo de una forma eficiente y limpia pues para lo que representa esta industria, ya que es alimenticia y se requiere ciertos estándares. Eso sería de acuerdo a la exposición lo que tenemos ahora. Em, no sé si alguien tiene alguna preguntita. Bien, muchas gracias, Josué. Em, bien, vamos a recapitular un poquito. Josué acaba de exponer, hacer una breve introducción acerca de los compresores, la importancia, la aplicación, los tipos, ¿no es cierto? Y dónde se utiliza un tipo de compresor y dónde se utiliza otro tipo de compresor, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría saber si es que con respecto a los temas que Josué acaba de exponer, ¿tienen alguna pregunta? Los compresores de tornillo, eh, no me quedó muy claro el funcionamiento. Son, eh, Tienen un tornillo, ¿verdad? Van girando y a través que giran van atrapando el aire y este aire por lo general se va aprisionando. Mira, por ejemplo aquí, los compresores tipo tornillo. Van girando estos dos tornillos y si ves cómo va entrando el azulito y en lo mm, que va girando va aprisionándose. Entonces, como a la final sale a un tanquecito, este aire va siendo comprimido cada vez más. mm, ya, entonces, ya, gracias, compañero. Ya. Bien. Bueno, muchas gracias, Josué. Está bastante claro, bastante completo. Felicito a Josué por la presentación. Muy buena presentación. Tal como les había recomendado, ¿no? Que se utilice mucho la parte gráfica, la parte gráfica. Recuerden que voy a calificar presentación, diapositivas y informe, ¿no?
Entonces, por favor, Giovanni Calva, si puede, por favor, proceder. Muy buenas noches con todos compañeros docente. Para mi exposición voy a presentar sobre los compresores alternativos de émbolo. Compresor alternativo de émbolo. Está clasificado dentro de los compresores de desplazamiento positivo, ya que absorbe el gas y lo introduce en una cámara de menor tamaño o volumen, logrando reducir el espacio que éste utiliza, aumentando su presión a través de un mecanismo de biela-pistón. Dentro de la clasificación de los compresores alternativos podemos encontrar los que son de una etapa, de 2 etapas, que tienen diferentes funcionamientos. El funcionamiento, el principio de funcionamiento se basa en el movimiento del vaivén de un pistón. Esto quiere decir que el pistón va a ir hacia adelante y hacia atrás en lo que se respecta al movimiento. También se debe tener en cuenta que el proceso de funcionamiento de todos los elementos que componen el compresor tienen componentes mucho más complejos, ya que incorporan sensores, válvulas para otras operaciones, sistemas de lubricación, silenciadores, amortiguadores, entre otros. Estos, a su vez, están conformados por 4 etapas principales, de las cuales se inician con la compresión, la descarga, la expansión y la admisión. En este proceso involucra mucho lo que son el volumen y la presión, dado que a mayor volumen, menor presión, y a mayor presión, menor volumen. En la compresión, en la etapa de la compresión, esta etapa surge cuando las válvulas de admisión, como podemos ver en el esquema, se encuentran cerradas, y lo cual el pistón comienza a ascender de manera que disminuye el volumen, lo cual permite comprimir el gas. En la siguiente etapa, que es la etapa de descarga, esta ocurre cuando el gas de la cámara de compresión genera una presión mayor que en la tubería de descarga, dando paso a la apertura de la válvula de expulsión, lo que permite liberar el gas. Notado en el esquema, en la parte superior, el pistón no queda un pequeño espacio, donde queda una parte del gas,
que a este fenómeno se lo puede denominar como volumen muerto. En la siguiente etapa de expansión, en esta el pistón vuelve a descender y comienza a lo que es a aumentar el volumen, a lo que aumenta el volumen, las válvulas vuelven a estar cerradas, de tal manera que empiezas a realizar un nuevo ciclo. Con ello, se procede a la siguiente etapa de admisión, la cual donde, como se puede ver en el esquema, comienza a haber mayor volumen. En esta etapa, la tubería de la válvula de admisión se vuelve a abrir, de tal manera que cuando aquí dentro del cilindro exista menor presión, acá en la tubería de la válvula de admisión va a haber mayor presión, lo que va a generar la apertura de la válvula. La clasificación de los compresores alternos se pueden clasificar por etapas que pueden tener más de una etapa de compresión. Cada una de estas etapas se repite el proceso de compresión. Por etapa simple, solo se compone de un pistón, cilindro y cigüeñal. Esto quiere decir que estos compresores van a generar menor presión y a su vez no van a requerir de mucho esfuerzo en cuanto a capacidad de fluido. En la multietapa están compuestos de 2 a 6 etapas máximo. Cabe señalar que el número de etapas no es proporcional al número de pistones. Esto quiere decir que con un solo pistón se puede generar 2 etapas, las cuales permitirían generar una mayor compresión y mejor resultado en cuanto a presión, dependiendo de la actividad en la que se vaya a ocupar el compresor. Los compresores de simple efecto, como podemos ver, el trabajo se limita a una sola cara del pistón, y por cada ciclo, subida y bajada del pistón solo comprime una sola vez. Por eso se los denomina de simple efecto, porque solo admiten y realizan una sola etapa, que es admiten gas y comprimen en una sola etapa. Los compresores de doble efecto, en este compresor de doble etapa, el aire se comprime en una primera fase
se refrigera y se vuelve a comprimir en una segunda fase, permitiendo un elevadísimo rendimiento del grupo de compresor. Como lo podemos apreciar, Tienes un nuevo mensaje. Primer mensaje apreciar nuevo. en el esquema, Días de este hay un mensaje para señora compresor Teresa donde Padilla. comprime a Padilla, una Javier cierta Velázquez. compresión, el cual pasa por un proceso de refrigeración hacia el otro compresor, hacia el otro pistón, disculpe, el cual lo va a generar una mayor presión a la salida ya del contenedor. Las características de los compresores alternos vienen por el tipo de construcción, que pueden ser abiertos, semiherméticos y herméticos, por el número de efectos, que son de simple o doble efecto, por su forma. Esto viene en cuanto al diseño del motor, que pueden ser en horizontal, vertical, como lo habíamos visto en este esquema, que este es un motor, un compresor construido en B. Y también los podemos diferenciar por el número de compresiones, que pueden ser de 1 o 2 etapas, y por el sentido de flujo, que puede ser alternativo o continuo. Las aplicaciones, pues dentro de las aplicaciones pueden ser utilizados en mecánicas, para inflar neumáticos o cualquier otro artículo inflable. También pueden utilizarse para realizar limpieza, para pintar. También se los encuentra para accionar herramientas neumáticas, como pueden ser el martillo cincelador, atornilladora percutora, la cual se usa para aflojar o sujetar tornillos en talleres mecánicos. También los vemos en lo que es la industria para la producción de envases plásticos. También otras aplicaciones también que se los pueden encontrar es en las empresas de minería, las cuales se utilizan para accionar máquinas rotativas, como son los que perforan para las que se utilizan para perforaciones de lo que es las rocas. También se les encuentra en lo que es la industria petrolera, para el flujo de líquidos. Aquí presento algunas ventajas de los compresores alternativos, las cuales vienen que son relativamente baratos, fácil mantenimiento, adecuado para alta presión. Desventajas de los compresores alternativos vienen envueltas en lo que son
que son muy ruidosos, generan altas temperaturas de salida del aire comprimido, tienen alto contenido de aceite en las tuberías de aire. Por eso, estos tipos de compresores más se los puede presentar, se presentan así en áreas donde no requieren, digamos, de un aire de mejor calidad. Esto en cuanto a mi exposición. De pronto, ¿alguna pregunta, inquietud? Bien, Giovanni, muchas gracias. Bien, buena exposición. Queda abierto este espacio para las preguntas que tengan. ¿Alguna pregunta, tal vez? De mi parte no hay. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Solo para recapitular, podemos volver un poquito más atrás. Más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Ya, ahí. Ya ahí. Estos compresores también se les llama compresores, bueno, son compresores que utilizan el mismo sistema de los motores de carros, ¿no? Utilizan pistones, utilizan una biela para generar el movimiento, ¿no es cierto? Y lo que tienen es dos etapas, una admisión, otra de expulsión, ¿no es cierto? Entonces, como su compañero lo expuso y lo hizo bien, estos compresores son baratos y son los más comunes, digamos así, son los más accesibles que podemos encontrar en el mercado. Entonces, estos compresores ustedes los habrán visto, por ejemplo, en los talleres de pintura, ¿no es cierto? En los talleres, en las vulcanizadoras, ¿no es cierto? En los talleres de mecánica. Entonces, vienen a ser bastante útiles. Su uso no es tan limpio porque algunos de estos compresores, bueno, casi todos estos compresores usan lubricación. Entonces, la lubricación puede mezclarse con el aire, puede ser no tan puro el aire. Entonces, no se recomienda para procesos donde se requiera alta higiene, ¿no? Bien, gracias, Giovanni. Vamos a continuar. Si podemos, por favor, continuar con el señor, con Robinson Obregón. Sí, ya un ratito. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Robinson Manuel Obregón Cortés y les voy a presentar sobre lo que es los compresores alternativos de membrana. Como inicio, vamos a conocer un poco lo que son los compresores clasificados en rotativos alternativos. En este caso, a mí me tocó hablar del membrana. Voy a dar un breve inicio de lo que es el compresor alternativo de pistón. Es un compresor de gases que funciona por el desplazamiento de un émbolo dentro de un cilindro, movido por un cigüeñal para tener gases a alta presión. Una de las ventajas de esos compresores que son bajos, el costo es bajo, fácilmente de transportar, su funcionamiento es sencillo. Una de sus desventajas, se generan pulsos de aire comprimido durante su funcionamiento. Eso quiere decir digamos que esos compresores a veces tienen partículas de aire, de agua, diré. No es muy puro. Baja eficiencia alrededor del 65% y el 70%. Altos costos de producción de aire comprimido y alto nivel de ruido.
Esto es hablando del compresor alternativo de pistón. Volviendo al tema que es el compresor alternativo de membrana, su funcionamiento es muy sencillo. El motor reacciona a un mecanismo de cigüeñal biela o pistón. Esto transforma el movimiento rotatorio del motor en un movimiento rectilíneo alternativo. Esto hace que suba y baje el pistón. En la cabeza del pistón está instalada una pequeña membrana que oscila empujando por encima del pistón, haciendo que el aire se comprima en el interior. Aquí, como podemos ver, tenemos las partes del compresor. Tenemos el cigüeñal, el pistón, la membrana y las válvulas que abren y cierran. Una de estas características de este pistón es que el aceite interior que tiene este pistón no llega a contacto gracias a la membrana que tiene interiormente encima del pistón. Y esto hace que el aire sea un poco más puro. Tenemos otro tipo de compresor que es el de membrana o diafragma. Este tipo de compresor sustituye en cambio al pistón por una membrana o diafragma de material sintético, dado que la membrana se desplace en base a su elasticidad. El recorrido es menor que el de un émbolo y como consecuencia los flujos de aire y la presión de trabajo es menor. Una de las ventajas de este compresor, suelen proporcionar presiones de 1.5 a 2 bares. Es más bajo que el compresor de pistón, con flujos de alrededor de 5 litros por minuto. El nivel de ruido no es muy elevado y modelos muy baratos. Una de las desventajas de estas es que tiene muy poca presión, como lo había mencionado. En esta imagen podemos ver que en la parte del cilindro del pistón, la parte que iba el pistón fue reemplazada por una membrana. Esta membrana, como es elástica, hace que el momento de que hace el cigüeñal sube y baja, la membrana lo que hace es recopilar todo ese aire y comprimirlo. Una de estas herramientas es aplicada en la parte de lo que es la odontología. En la última generación de compresores dentales, la fabricación exclusiva para uso odontológico y silencioso tiene gran durabilidad y confiabilidad. Suministran aire libre de aceite. Estos también tiene un aire mucho más puro que el del otro compresor que viene con el pistón y el émbolo encima. Consume muy poca energía, costos bajos y componentes de alta calidad. Pueden estar dentro de la clínica sin afectar su ambiente y no necesita aislamiento de ruido, ya que gracias a esto son muy silenciosos. Suministran aire de manera continua, siendo perfectos para consultorios dentales hasta con 2 unidades de tratamiento. Bueno, esto es lo que he podido recopilar sobre lo que es los pistones alternativos de membrana. Una pregunta, inquietud. ¿Me la hacen nomás? Bien. Yo tengo una preguntita ahí. Eso lógicamente van con un sistema de filtrado de aire, ¿verdad? Porque no toman el aire directamente del área donde estén. O lo toman nomás el aire del lugar. Ambiente? Ajá. Sí, el aire pues se lo toma, viene directamente del ambiente. Lo que sí, el aire ya no se combina digamos, con algún componente químico que tenga dentro del mecanismo. Por lo que dice que el aire ya es libre y excepto de aceite. Eso nomás. Ya, gracias. Ya, pero bueno, a ver, en ese pistón compresor de membrana o diafragma, por ejemplo, también es utilizado para suministrar, por ejemplo, oxígeno. Entonces decíamos que esos compresores de membrana
por ejemplo, también son utilizados para suministración de oxígeno, ¿no? Entonces, eso hace que el, eso hace que, por ejemplo, no se tenga que tomar aire de del ambiente, sino un gas específico, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando es la aplicación médica y es aire, sí tiene su tratamiento para esterilizar el aire, ¿no? Sí tiene el tratamiento para esterilizar el aire, tiene una unidad de mantenimiento, entonces depende mucho, por ejemplo, justamente en este punto, déjame ver cómo. Bueno, en ese punto de la izquierda, nosotros vemos ahí dos manómetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí ya tenemos una unidad de mantenimiento. Entonces, la unidad de mantenimiento, vamos a ver hoy, es lo que nos permite esterilizar el aire, ¿no? Es una unidad que nos permite limpiar un poco el aire que se va a utilizar. Bien, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Excelente, muy bien. Bien, vamos a continuar. Reciban un cordial saludo. Washington, Sigüencia. En este momento voy a hablar un poquito sobre lo que son los comprensores dinámicos, ¿sí? Vamos para allá. Los comprensores dinámicos. Ya, los compresores dinámicos tienen elementos giratorios simples montados en un eje y generalmente está conectado directamente al motor. Este principio tienen todos los motores que están en este sistema de los dinámicos. Ya, están diseñados para ofrecer una mayor capacidad gracias a que el flujo a través del comprensores es continuo. O sea, siempre va a haber un flujo, ya sea de lo que sea gas, líquido o simplemente aire. O sea, siempre va a haber un flujo y por ende vamos a tener una presión, ya sea en cualquiera de las dos clases que vamos a analizar en unos momentos. Generalmente en cualquier aplicación donde se necesite grandes volúmenes del aire es donde se utiliza mayormente estos tipos de comprensores. Este tipo de comprensores no son, bueno, entre aquí vamos a hablar de los axiales y los centrífugos, ¿no? Prácticamente estos tipos de comprensores son muy útiles, han evolucionado en gran manera en la industria, ha sido de gran ventaja, pero hay un pero, no son tan, digámoslo así, recomendados para utilizarlo en la neumática. Estos de aquí están un poco fuera de la neumática. Tienen un principio, pero no prácticamente está ideal para usarlo ahí, ya que también son medios caros los costos de eso. Dice, depende de la transferencia de energía de un impulsor giratorio al aire. Ya, entonces, para funcionar esto siempre necesitan prácticamente de que sea accionado algo sobre ellos. En este caso podría ser aire, como dije, pueden ser fluidos, líquidos o gases simplemente, ya que todo, cuando estamos hablando de este tipo de motores, estamos hablando de los axiales y radiales. Ya, o sea, cuando digo motores hablo de comprensores, ya, me equivoco. Bueno, entonces los comprensores dinámicos tenemos que se clasifican en los axiales y radiales. Ya, estos de aquí prácticamente son, ¿cómo se puede decir? Ahí se me fue la palabra. Bueno, pero son motores que se utilizan cuando necesitamos una gran potencia, ¿sí? Necesitamos bastante potencia para generar un trabajo mecánico o lo que sea, ¿sí? Estos comprensores, de hecho, son muy útiles, como dije, en el área industrial. También tiene varios útiles aparte, pero no es tan recomendable
ya que también los costos son elevados, ¿sí? Entre ellos vamos a analizarle primeramente lo que son los comprensores dinámicos entre lo que estamos con la clasificación de los axiales. El compresor axial es un tipo de compresor que comprime continuamente el aire, como habíamos dicho, ¿sí? No sé si logran ver el puntero del mouse, sí, ¿verdad? Ya. Es un rotativo aerodinámico en el que el gas o aire influye paralelos a los ejes de rotación. Está compuesto por un conjunto chutica, me pide aquí la palabra. Hay un conjunto de cuchillas giratorias que están prácticamente en el estator y unas cuchillas estacionarias que están en el rotor. Ya, a ver, explico toda esta cuestión. Como les dije, este tipo de compresores son útiles, pero en gran escala, cuando requerimos de una fuerza mayor, ¿sí? Entre ellos tenemos, por ejemplo, mayormente la aplicación de esto en lo que son los propulsores de los aviones. Allí es donde tenemos mayormente este tipo de motor, de compresor, perdón. La función de este es que prácticamente le entra lo que es aire. Démosle aquí. Aquí tenemos lo que es un propulsor, ¿no? La función de esto prácticamente es que entra aire aquí y este aire, como está mediante, podríamos decir, unas pequeñas turbinas que son las famosas aletas, las que se encuentran situadas en la parte del rotor, hacen un choque, el aire prácticamente hace un choque con estas paletas y como está compuesto también de otro tipo de paletas que están ubicados en el estator, o sea, en la parte fija, ¿sí? Hace que el aire prácticamente haga un choque entre las dos. El rotor, las que son las paletas móviles, prácticamente estas lo que hacen es impulsar la velocidad del rotor, ¿sí? O sea, es como que le da mayor velocidad. Sin embargo, como hace mayor velocidad, pero hace un choque, digamos, la velocidad del aire con las paletas que se encuentran en el estator, esto genera una presión, ¿sí? Baja la velocidad del aire, pero aumenta la presión. Y esa presión es aprovechada para el impulso de lo que es prácticamente, en este caso podríamos decir el avión, ¿sí? Prácticamente en donde vamos a encontrar mayormente este tipo de compresores es en lo que es avión, ¿no? También se utiliza, lo ha visto muchas veces en lo que es en los buques. En los buques también tienen un principio de funcionamiento de esto, más que todos los que son motores de alta fuerza, ¿no? Alta potencia. También existen hoy en día estaciones de baja potencia, podríamos decir así, que también están incrementando este, este funcionamiento, este mecanismo a sus elementos, podríamos decir así, ¿sí? Ya, las características. Las características prácticamente es al igual que el comprensor centrífugo, trabaja directamente desde el rotor, ¿sí? Desde el rotor, trabajan directamente conectado desde el rotor, ¿sí? Prácticamente es lo que nos ayuda a ganar mayor velocidad. Aprovecha prácticamente una energía natural como puede ser el aire, ¿sí? O también pueden ser gases, ¿sí? También entre las aplicaciones, como habíamos dicho, se utilizan bastante en lo que es para lo que son aviones. En la industria es muy utilizado, de igual manera para lo que son generalmente en turbinas para generar luz, generadoras de luz, prácticamente energía eléctrica. También para, ¿cómo se llama esto? Para la comprensión de moléculas, ¿sí? También es muy utilizado. Tiene un sinnúmero ya, inclusive también para bombeo, también, pero dependiendo de cómo se
se lo adapte, ¿no? Prácticamente porque lo que esto nos da es una fuerza, ¿sí? Esa fuerza es como nosotros la queramos adaptar a lo que queramos servir. Claro que también entre ellos tenemos que ver todo lo que nos conviene, ¿no? Porque si cogemos y lo aplicamos en una parte en donde no es tan conveniente y los gastos van a ser súper elevados, no es tan favorable. Bien, entre las ventajas tenemos un mayor empuje en prácticamente mejor relación en potencia y el peso. Es una de las ventajas. Mayor eficiencia con respecto a los centrífugos, a los compresores centrífugos o radiales, como se le conozca, ¿no? Ya. Tiene una eficacia mayor de un 80-90% comparado a lo que son los radiales, ¿sí? Y son fáciles de prácticamente de manejarlos y se aprovecha un trabajo paralelo. Es lo más importante de esto. Ya, entre las desventajas, lógicamente son caros, como ya se había dicho, pero, por ejemplo, si se va a emplear lo que es en un avión, sale sumamente barato, ya que al utilizar este tipo de mecanismo, se entra a trabajar prácticamente un motor. El motor que no va a trabajar, digamos, a todo un 100%, ¿no? Porque va a ser aprovechada la energía del aire, ¿sí? Solamente nosotros tenemos que tomar una simulación de lo que es un ventilador, ¿no? Cuando es sometido a aire el ventilador, ¿qué sucede? Gira las aspas, ¿no es cierto? Imagínense el ventilador, nosotros cuando le adaptamos el motor, le mandamos energía al motor, va a brindar lo que es prácticamente aire. Estas aspas o hélices, para decirlo más claro, de este tipo de compresores axiales, estas son un poquito más cerradas y hacen un choque que es muy diminuto, o sea, están milimétricamente separados. Entonces va a ser una gran presión, ¿sí? Es lo que se aprovecha. Entonces, como se aprovecha mayor presión, la presión hace que justamente me dé mayor fuerza, mayor impulsión y no necesita prácticamente gastar mucho combustible en lo que son para poner trabajar motores, hacerlos trabajar mediante solo fuerza gracias a lo que son combustibles, ¿no? O sea, deben de tenerlo, sí, trabajan con eso, sí, pero este es un gran avance que se ha utilizado prácticamente para lo que son la aviación. Ya, como dije, son un poco caros. O una desventaja es que son bastante pesados. También son muy complejos y los costos de mantenimiento son bastante elevados. ¿Por qué? Porque prácticamente no todas las personas están prácticamente con una mente que obtenga el conocimiento para reparar este tipo de dispositivos. Por ejemplo, una persona que arregle carros sabe algo de motores, inclusive de los compresores anteriormente mencionados, puede saber al principio, puede tener un conocimiento, pero no para interceder en este tipo, ¿ya? Prácticamente es un tratamiento muy especial. De hecho, prácticamente aquí en lo que es prácticamente Shushufindi, estaba averiguando por ahí, existe una empresa que da mantenimiento a tipo de motores así, en los cuales se los utilizan en las refinerías como para aprovechar ese tipo de energía en lo que son hornos, ¿no? Inclusive también para aprovechar lo que es el gas. Y prácticamente estos son personas muy capacitadas que se van a hacer, de hecho, cursos inclusive al extranjero, porque no los dan acá, ya que son máquinas que vienen desde el extranjero. Ya. Esto es con respecto al compresor axial. Ahora vamos a ver los compresores dinámicos. Radiales. Radiales, los compresores dinámicos radial también son conocidos como centrífugos, ¿sí? Prácticamente estos de aquí trabajan de la misma forma, casi de la misma forma que los axiales,
porque trabajan desde el eje principal, o sea, el eje del rotor, ¿no? Desde el eje del rotor, de allí tienen su principal funcionamiento. Dice, son tipos especial de turbomaquinaria que incluyen bombas, ventiladores o compresores. Ya, este es el punto, es una como una turbomaquinaria, ¿no? Un compresor centrífugo aumenta la presión del fluido a base de comunicar la energía cinética a velocidad del motor. Ya, prácticamente hace casi lo mismo, ¿sí? Se aprovecha lo que es la energía, puede ser generada por aire o por gas o líquidos. Estos sí propiamente son más utilizados en el área industrial. Ya este equipo, el aire aspirado entra directamente en la zona central del rotor, reduce las temperaturas a compresión. Ya, vamos a hablarlo prácticamente más con palabras más propias, ya. Este tipo de compresores son muy utilizados, ya. ¿Por qué? Porque prácticamente nos permite aprovechar en esta mayormente lo que son la energía a base de gas o del aire mismo para poderla comprimir, y de igual manera podemos tener una energía súper mayor, ¿no? O sea, mayormente en lo que nos pueda generar el mismo eje del motor. O sea, una energía mecánica muy alta, mayor presión, mayor fuerza, mayor potencia, podríamos decirlo así. Ya. ¿Cómo se hace esto? Mediante unas pequeñas turbinas que están alojadas en el mismo eje del rotor. Si nosotros podemos ver aquí, no sé cómo se saca el lápiz aquí, ya, pero aquí en esta parte, no sé si se ve el mouse, aquí, por aquí es donde entra el ducto del aire, ¿sí? O sea, líquido, lo que sea. Cuando esto está trabajando, igualmente chocan las hélices y esto genera un choque, si es líquido, entre las partes fijas del motor, ¿sí? Y donde genera prácticamente una variación molecular, podríamos decirlo así, y genera una estática. Ya, entre las características, igualmente, casi que el otro motor, este de aquí es un compresor prácticamente que trabaja con un motor a alta presión, útil generalmente, se aplica en lo que son las partes industrias para sacar todo ese gas que en lo que es en el área petrolera, para el azufre que genera en refinerías. Cuando se saca el gas siempre se genera un azufre, ese se puede perder. Mediante este tipo de elementos se puede alterar la estructura molecular del gas y prácticamente aprovecharlo de alguna manera. Este tipo de maquinarias fueron inventadas justamente para eso, para no emanar tantos gases contaminantes al medio ambiente. Lo vamos a encontrar en toda refinería, nos vamos a encontrar con este tipo de elementos. También es utilizado en las plantas nucleares, ¿sí? Igualmente para generar energía. Podemos encontrarlo mayormente en lo que son turbinas. No sé si alguien ha visto una turbina en lo que son las empresas. Ya, inclusive puede trabajar en conjunto con un generador, algo así parece que también leí. ¿Sí? Déjenme ver las ventajas. Ya. A ver, algo que se me está pasando de esto. Bueno, la verdad es que me he olvidado todito. Ya, entre las ventajas, pues también tenemos lo que son que este de aquí es un poco más pequeño, o sea, trabaja vertical y horizontalmente, se lo puede adecuar. Se lo puede utilizar en lo que son en lugares reducidos, donde no se requiere tanto espacio. Se puede acoplar uno de estos. Prácticamente su uso es
tiene una demanda bastante alta, ¿no? Tanto en el área industrial como en la agrícola también, pero siempre y cuando en fábricas, porque mediante con este principio de funcionamiento, inclusive se realizan lo que son materiales como productos del jabón, champú y todo eso. ¿Gracias a qué? A que hace una combinación de moléculas mediante la presión, ¿sí? Una de las desventajas que tenía de aquí era... se me fue. Uy, se me fueron las desventajas. Bueno, esto con respecto a la exposición. Y tenía un video que les quería mostrar donde habla un poco más claro. No sé si lo puedo mostrar. Sí, ¿cuánto dura el video? ¿No es muy largo? 3 minutos. Ya, mostrémoslo, por favor. Ya déjenme. Le busco. A ver, ¿cómo sale de aquí? Actualizar. Bueno, no sé. Aquí, vamos a verle aquí directo una partecita ya, porque igual Principios básicos de los compresores centrífugos. Presentación introductoria. En la actualidad, el gas natural tiene un papel relevante como energético en múltiples industrias: generación eléctrica, vapor, metalurgia, petroquímica y química. La compresión de gas es la operación más importante. Los compresores centrífugos son de la rama de los compresores dinámicos de alta velocidad, generalmente constituido su rotor por varios impulsores dentro de la misma carcasa. Al girar el rotor imprime energía cinética al gas y, al empujarlo al siguiente impulsor, lo va dotando de energía potencial, resultando una diferencial de presión entre la presión de entrada del gas y la presión de salida del mismo. Capítulo 1. Principios básicos de los compresores centrífugos. Un compresor centrífugo es una máquina dinámica. El compresor tiene un flujo continuo de fluido, la cual recibe energía de unos impulsores o rodetes. Esta energía es transformada en presión parcialmente a través de los impulsores y del estator. ¿Qué es un compresor centrífugo? El compresor centrífugo es una turbomáquina que consiste en un rotor que gira dentro de una carcasa provista de aberturas para el ingreso y egreso del fluido. El rotor es el elemento que convierte la energía mecánica del eje en cantidad de movimiento y, por tanto, energía cinética del fluido. En la carcasa se encuentra incorporado el difusor, el cual convierte la energía cinética en energía potencial de presión. El difusor puede ser del tipo de paleta sustancialmente radial o de caracol. Los compresores centrífugos se usan industrialmente por varias razones. Tienen menos componentes a fricción, son relativamente eficientes y proporcionan un caudal mayor que los compresores de desplazamiento positivo de tamaño similar. Introducción a la compresión. La compresibilidad es una propiedad de la materia, la cual hace que todos los cuerpos disminuyan su volumen al someterlos a una presión o compresión determinada. Al comprimir un gas, disminuye el espacio disponible en el que se mueven sus partículas. En consecuencia, el volumen disminuye, pero la cantidad de gas no cambia, dado que el número de partículas contenidas en el recipiente no varía. Este proceso se llama licuefacción de gas. Principios y características de los compresores centrífugos. Los compresores pueden clasificarse como dinámicos o de desplazamiento positivo. Entre los dinámicos se incluyen a los centrífugos, los que Ahí se vamos tratan... a pararle, ¿ya? Ya, listo. Bien, no sé si tiene algo más para exponer, Washington. No, eso era todo. Ya, muchas gracias. Bien, me gustaría dejar este espacio para las preguntas que tengan para el compañero. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? No, de mi parte no.
Giovanni, Guido, Robinson, ¿alguna pregunta? De mi parte no. No De mi parte existe. tampoco no, señor. Como por acá está lloviendo y el ruido del techo casi pues no, solo estaba visualizando la presentación. Ya, va a quedar igual en video, ¿ya? Para que después lo puedan revisar. Bueno, Ya. Bueno, solamente me gustaría hacer complementar algo. Los compresores dinámicos prácticamente son tres, ¿no? Centrífugos, axiales y radiales, ¿no? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de lo que es una fuerza centrífuga? Sí, la que impulsa, o sea, la que jala hacia afuera. Muy bien, es la que en un movimiento rotativo es la que, digamos así, tiene la trayectoria de la tangente al círculo, ¿no? Es decir, al círculo que significa la trayectoria, ¿no? Entonces, primero que todos los compresores dinámicos, todos tienen movimiento rotativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de centrífugo, son compresores que aplican la fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Para mover el aire, ¿no es cierto? Entonces, de la rotación ocupan la fuerza centrífuga. Ahora, bajo el mismo razonamiento, veamos qué significa radiales. De acuerdo a lo que yo por ahí leí, estaba investigando, me hacía, o sea, que el centrífugo y el radial son prácticamente lo mismo, o sea, no varían prácticamente. Por eso, o sea, solo le saqué esos dos. Y de hecho, Sí varían. Bien, lo que es radiales es que prácticamente como usted lo explicó, ¿no es cierto? Radiales, en cambio, tienen el mismo funcionamiento, son las mismas máquinas rotativas, pero en cambio, la forma en la que circula el aire no es como la fuerza centrífuga que lo expulsa hacia afuera y después lo sigue, ¿no? Sino que tiene ciertas ranuras, digamos así, ¿no es cierto? Por donde permite que el aire vaya pasando, ¿no? Los radiales. Es un poquito la diferencia entre centrífugo y radial. Eh, es lo mismo, pero el centrífugo expulsa el aire hacia afuera, lo hace rebotar contra las paredes, digamos así, de la envoltura y después eso va siguiendo el camino o la tubería que se haya diseñado. Los radiales, en cambio, la misma, como se puede ver aquí, ¿no? Si se pueden ver en la parte interna, las giratorias, ¿no es cierto? Las aspas giratorias tienen ciertos caminitos, ¿no es cierto?, que permiten el paso del aire. Entonces, esa es un poquito la diferencia. Sí, justamente ahí está, ¿no? Si ven por donde entra el aire, la flechita, después viene unos pequeños orificios que forman parte de todo el sistema giratorio. Por eso se llama compresor radial. Prácticamente es como un ventilador, pero con las aletas un poco más cerradas hacia el radio, ¿no? Y la última es los compresores axiales, que igual son máquinas rotativas, ¿no es cierto? Pero que el aire circula en cambio de manera paralela al eje de rotación. Por eso se llama axiales, ¿no es cierto? Porque el eje o la trayectoria del aire es paralelo al eje de rotación. Eh, Me parece algo interesante que deben saber, lo dijo Washington, es la aplicación de estos compresores dinámicos, ¿no es cierto? Mucho ojo que el día de mañana sí va lo que es aplicaciones de compresores dinámicos. Son usados en ciertos tipos de industrias por las características que pueden proveer, ¿no es cierto? Con respecto a presión y caudal, ¿ya? Bien,
Muy buena exposición. Gracias, Washington. Em, Muchas gracias. Bien, Gracias. continuemos. Buenas noches, ingeniero, compañero. Me disculpo de pronto por un poquito del ruido, por lo que está lloviendo muy fuerte por acá por la casa. Bueno, voy a exponer sobre el tema de elementos auxiliares del compresor, acumuladores y depósitos depósitos y unidad de mantenimiento. Los elementos auxiliares del compresor, básicamente aquí tenemos una demostración de un circuito mecánico que consiste que el compresor o bomba da presión a un fluido y le pone en movimiento, por donde el fluido se mueve a unas válvulas que lo distribuyen de un sitio a otro, de un cilindro que se desplaza debido a la acción a este fluido. Entre los elementos auxiliares del compresor tenemos lo que está el silenciador. Se utiliza para reducir el ruido que produce el aire comprimido cuando escapa a la atmósfera. Tenemos el secador. Tiene por objetivo reducir la cantidad de vapor de agua que posee el aire. Tenemos el filtro. Tiene por objeto la eliminación del mayor número posible de partículas, de polvo o impurezas que presenta en el aire. Durante un filtrado también se elimina la humedad. Lubricador. Los receptores neumáticos, cilíndricos o motores son elementos mecánicos sostenibles. A razonamiento, por lo que resulta necesario su lubricación. Esta se consiste añadiendo aceite al aire comprimido. También tenemos los reguladores de presión. Bueno, no todos los dispositivos de un mismo circuito tienen que trabajar a la misma presión. Es más, un circuito no tiene por qué trabajar a la presión que suministra el compresor. Un regulador nos permite seleccionar la presión necesaria, siempre menor que la del compresor. Aquí tenemos el esquema y con su simbología y a qué pertenece. Por ejemplo, aquí está el silenciador, su simbología, el secador, el filtro, el lubricador y el regulador de presión. En los acumuladores y depósitos. Los acumuladores son dispositivos por medio de la cual se puede almacenar y suministrar fluidos incomprensibles bajo presión o no. En el caso a presión, esto se consigue cuando el fluido hidráulico bajo presión entra a la cámara del acumulador y hace una de las tres siguientes acciones. Como por ejemplo, comprime un muelle, comprime un gas o eleva el peso, ya que a diferencia de los gases, los fluidos utilizados en los sistemas hidráulicos no pueden ser comprimidos y almacenados por su utilización en cualquier momento o lugar. Tenemos lo que es los depósitos. Su función principal es la de acondicionar el fluido, es decir, proporcionar el espacio suficiente para guardar todo el fluido del sistema más una reserva, manteniendo el fluido limpio a una temperatura de trabajo adecuado. El fluido se mantiene limpio mediante el uso de filtros, colocadores e imanes según lo requieran con las condiciones del medio ambiente. También tenemos lo que es la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento, más que todo en la neumática,
La unidad es para purificar el aire comprimido, ajustar una presión constante del aire y añadir una fina neblina de aceite al aire comprimido. Esto es para lubricar los cilindros o motores que contiene. Asimismo, el mantenimiento aumenta considerablemente la seguridad del funcionamiento. Como por ejemplo, tenemos en este esquema el filtro con separador de agua, regulador de presión, lo que está el manómetro y el lubricador. En la función del filtro es retener las partículas de impurezas, así como el agua condensada presente en el aire que pasa por él. En el regulador de presión sirve para mantener la presión de trabajo, presión secundaria, constante independiente de la presión de la red y consumo de aire. La presión secundaria siempre es menor que la presión primaria. Tenemos lo que es el manómetro. Bueno, el manómetro es un instrumento empleado para medir la presión de un fluido o gas en el interior de un circuito. Bueno, está hablando sobre el regulador de presión. Sirve para mantener la presión de trabajo constante e independiente de la presión de la red y el consumo del aire. Y por último nos quedaría lo que es el lubricador. El lubricador es más para garantizar un desgaste mínimo de los actores, como los cilindros o motores neumáticos. Y para proteger los aparatos contra la corrosión, sirve para la lubricación de aire, pero el aire comprimido ha sido aceitado una vez, debe ser constantemente aceitado, como el aceite viejo se endurece con la mejora de los materiales, puede ser renunciando a la lubricación en muchas plantas nuevas, entre otros. Y bueno, también el mantenimiento, más que todo en lo que es en los tanques, pues como todos sabemos aquí, creo que más de uno ha ocupado lo que es, por ejemplo, el desangrado, que les saben decir, por ejemplo, por el aire también al pasar mucho tiempo encerrado, pues esto ocasiona humedad y siempre el mantenimiento es más que todo a diario para que así no tenga impurezas que pueda causar el daño a los equipos más que todo. Y también depende, acorde el aire se lo sea necesario, se lo utilice. Por ejemplo, podríamos ocuparlo para aparatos que sean delicados en la humedad y podrían dañar estos aparatos. Por eso es necesario desangrarlo, como se le dice. Bueno, en los cilindros, en estos tanques cilíndricos podría ser, pues, como todos sabemos, tiene una llavecita y desfogar el aire al total y así mismo dejarle que llene el tanque todo el día o el tiempo que sea necesario. Depende el compresor sería. Esto sería sobre mi tema de la exposición. ¿Alguna pregunta me lo podrían hacer llegar para poderle decir? Bien, muchas gracias, Guido, por la exposición, buena exposición. Bien, ¿alguna pregunta para su compañero? De mi parte no. De mi parte tampoco. Muy bien. Tal vez Robinson, Giovanni, Clever. Pues no, y que sí está claro la explicación.
Ya, muy bien. Vamos a ver, solamente para complementar, la unidad de mantenimiento es la unidad que por ley va en todo sistema neumático, ¿no? O sea, todo sistema neumático tiene una unidad de mantenimiento, ¿ya? La unidad de mantenimiento, como ustedes lo pueden ver ahí, agrupa tres, bueno, son cuatro, ¿no? Cuatro elementos. El filtro con separador de agua, ¿no es cierto? También viene, es el filtro de impurezas con trampa de agua, el regulador de presión, el manómetro y el lubricador. Entonces, tal cual como indicó Guido, es bastante importante primero eliminar impurezas. Aunque no lo crean, toda molécula toda partícula, perdón, no molécula, toda partícula de polvo o partícula de agua que esté en el aire comprimido, choca contra las paredes, ¿no? Entonces, al momento que choca contra una pared, con el tiempo ese choque se va notando, ¿no? Si ustedes han visto que, por ejemplo, el goteo de agua continua sobre una roca es capaz de erosionar. De la misma manera, el choque continuo de impurezas o de partículas de agua contra paredes de válvulas o de actuadores neumáticos va erosionando las paredes y va haciendo que la vida útil de los dispositivos neumáticos sea más corta, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este filtro, ¿no es cierto? El regulador de presión es algo que ya les había dicho que más que todos sistemas neumáticos vamos a trabajar a 6 bares, 6 a 8 bares, máximo 8 bares en ciertos requerimientos, 6 bares nominal. Entonces, por eso es importante. El manómetro es importante para el operario, ¿no es cierto? Y el lubricador es lo que pone partículas de aceite en el aire. Vamos a ver más adelante qué son estas partículas o para qué sirven. Las iré nombrando porque es necesario las partículas de aceite. Otra de las cosas son los depósitos, ¿no es cierto? O los acumuladores. Los depósitos o acumuladores, vamos a ver igual en el curso que no necesariamente tienen que ir acompañados de un compresor. Pueden instalarse por sí solos y tienen un funcionamiento similar al capacitor eléctrico. Como la analogía de un capacitor eléctrico para un sistema eléctrico es también la misma analogía de un depósito para un sistema neumático. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Por último, viene Clever Carrera. Bueno, vamos a ver lo que es un compresor. Nos dice que un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. Son máquinas de flujo continuo en donde se transforman de energía cinética en trabajo. Los compresores de desplazamiento se derivan en dos tipos, que son los alternativos y los rotativos. En este caso, pues vamos a ver el tema de compresores rotativos, que se subdividen en tornillo, multicelular y rod, que sería el tema que vamos a ver en este momento. Tenemos los compresores rotativos de tornillo. Estos tipos de compresores son ampliamente utilizados en la industria junto con los compresores de émbolo. El compresor de tornillo es un compresor de desplazamiento positivo que está basado prácticamente en dos tipos de eje. Como podemos ver aquí en la imagen, se sobreentiende que es un macho y una hembra que giran simultáneamente para generar compresión en la parte interna y que pueda haber el tipo de aire. Generalmente se lo utilizan estos tipos de compresores ya que tienen un flujo constante de aire
que permiten un mejor rendimiento al momento de trabajar. Los compresores rotativos de tornillo. Tenemos también los compresores rotativos multicelulares, también llamados multialetas o de émbolos rotativos. Estos compresores están constituidos por un rotor excéntrico que gira dentro de un cráter cilíndrico. Aquí podemos ver en la imagen cómo se encuentra moviéndose en la parte de adentro. Las que están en color rojo pues prácticamente son las multialetas o aletas como las conocen, ¿sí? Tenemos una parte que ingresa el aire. Acá tenemos lo que es la imagen, entrada de aire. Pasa por las paletas. Y posteriormente sigue a la parte de la salida. Ahora aquí, este es un compresor. Este es un compresor que está constituido por ciertos números de aletas que se deslizan en el interior de las ranuras y forman dentro de y forman las células en la pared dentro del cráter. En esta parte de aquí, la parte circular de aquí adentro, pues sería parte del cráter donde pues se acumularía lo que es el aire. Tenemos también de este compresor, pues prácticamente es un compresor que reside en sus dimensiones reducidas. También se lo caracteriza por ser un compresor silencioso y pues prácticamente su caudal es de forma uniforme y prácticamente no tiene tipos de sacudidas, que sería una de sus principales características de este tipo de compresor. Tenemos también el tipo de compresor rotativos de rotos. Tenemos que su principal funcionamiento se basa en aspirar el aire e introducirlo en una cámara que disminuye su volumen. Está compuesto por 2 rotores. Cada uno de los álabes es una forma de selección parecida a la de un 8. Aquí podemos ver la imagen cómo están la parte que dice álabes son los tipos 8 que se están moviendo ahí. Los rotores están conectados por 2 ruedas dentadas y giran a la misma velocidad en un sentido contrario, ¿sí? Produciendo un efecto de bombeo y compresión del aire de forma conjunta. De este tipo de compresor generalmente lo hemos podido ver o lo hemos utilizado. Espérenme un ratito ya. Ya, perdón, una emergencia. ¿No? Bueno, los rotores están conectados por 2 ruedas dentadas y giran a la misma velocidad en sentidos contrarios, produciendo un efecto de bombeo y compresión del aire de forma conjunta. Como estamos viendo aquí, prácticamente tenemos la entrada del aire, pasan por los tipos de álabes, que son los 8 que comúnmente se están mostrando en la imagen. De contrarios. Estos de aquí también tenemos que son tipos de compresores volumétricos que cuentan con 2 rotores interiores dentro de su recámara. Prácticamente, como podemos ver, están dentro de una recámara
que son similares casi a los compresores de tipo tornillo. Estos de aquí giran igualmente de una forma sin fin, los cuales realizan movimientos giratorios sincronizados. Déjame ver qué más era esto. Eso sería, Inge, por el momento. Bien. Bueno, no sé si los compañeros tienen alguna pregunta. Y bueno, compañero, esos compresores también llevan el sistema de filtración, ¿o no? ¿O sí? Todos los, bueno, lo que estuve mirando, pues, de los 3 tipos que mostré, pues prácticamente indicaban que todos tienen el tipo de filtrado. El tipo de filtrado en el caso del compresor de tornillo, antes de ingresar el aire, tiene un tipo de filtro, ¿sí? Para que no pueda ingresar impurezas y puedan afectar la parte de adentro. Inclusive indicaba que el filtro se lo puede reemplazar o sustituir con un tiempo de uso. Igualmente, o sea, tienen el filtro para inclusive prevenir que ingresen tipo de humedades y puedan afectar la parte interna del compresor. Bien. Los compresores son con aceite y manejan con aceite, o cómo se lubrican. El compresor tipo tornillo tiene lubricación de aceite. Y estos otros de acá, ahí sí me tomaste la prueba, pero el compresor de tornillo indicaba que sí necesitaba lo que era aceite de lubricación para que no haya rozamiento, si no haya desgaste. Ya, estos compresores, digamos así, los 8, ¿no es cierto? Que se ven en la parte derecha, igual las aspas que se ven en la parte izquierda, no rozan la pared, ¿no? Tienen una pequeña separación. Entonces esto hace que, por ejemplo, la lubricación no sea prescindible, que se pueda prescindir de la lubricación, ya que no hay un rozamiento. Hay una pequeña separación en micras, en el orden de las micras hay una pequeña separación, entonces no hay rozamiento. Hay rozamiento cuando está dañado. Cuando ya está defectuoso, hay rozamiento. Mientras tanto, no debería haber rozamiento, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. No, dije que... los compañeros que no se olviden de pasar las preguntas. Ya, ya. Bueno, antes de pasar, yo tengo una pregunta. La aplicación de estos compresores, ¿dónde se aplica? Ay, a ver, perdón, estaba hablando, apagó el micrófono. El compresor rotativo de RUP, este aquí dice que prácticamente se lo utiliza en la parte automotriz. Ya. Ya, este aquí dice en la parte automotriz. Déjame retrocederlo otra vez. Se colgó. Estos de aquí prácticamente los compresores rotativos de tornillo indicaba que se los utilizaba en las industrias, ya sea para trabajos profesionales en el sector tipo de construcción, mecánica, la tonería indicaba el compresor de tornillo. Y este compresor de aquí, es decir que la verdad no encontré, estaba buscando para buscarle dónde eran los tipos de aplicaciones de este tipo de compresor. No le encontré, ese aquí no le encontré, pero los otros dos sí. Ya. Otra pregunta. ¿Qué presiones manejan esos compresores? ¿Qué presiones y caudales?
No números, sino bajas, altas, medias. Ya, el compresor el de tornillo indicaba que era una presión alta porque necesita tener bastante presión, si no me equivoco, era este de aquí. El otro, estos dos de aquí indicaba que eran generalmente medias, no necesitaban mucha fuerza. Tenía la cantidad de embares, si no recuerdo, por eso le puse en el informe. No que aquí como me dijo que no le pongamos mucho, pero tenían embares, tenían. Ya, listo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez?